Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Y el fin de semana, en materia internacional, promete ser igual o más intenso. Por ejemplo, ahora estábamos viendo la delegación de Azerbaiyán en las Naciones Unidas por un lado, Lavrov por el otro. No se molesten, compañeros de la Cámara 1, sigan en posición porque voy a decirles que, para variar, hemos tenido que modificar toda la pauta porque se están sucediendo acontecimientos sin ninguna pausa, que, bueno, como nosotros no usamos ni audífonos, ni teleprompter, ni un texto preelaborado, y como soy el productor del programa, tengo que decirlo en primera persona porque es lo que soy, podemos hacer estos cambios de última hora, así que sean indulgentes, creo que no los vamos a defraudar. En principio vamos a mostrarles el músculo descarado que están haciendo llegar las fuerzas estadounidenses seguidas por la coalición, pero son ellos los que baten el cobre, para mostrar músculo en tema de lo que está ocurriendo, por supuesto, ahora en Siria, como antes en Irak, y entra otra vez en liza lo que tantos años hemos definido como el cuartel oriental de la OTAN, Turquía, pero toda esta zona está muy recalentada, ¿no? Se lleva por delante un poquito en los titulares el drama de los palestinos, pero hay un mar de fondo allí que hoy no es del caso tratar con la profundidad. Mientras tanto, las Naciones Unidas siguen. Lavrov acaba de terminar una rueda de prensa. ¿Vamos con Lavrov? No, ya no. Cortaron. Vamos con Naciones Unidas. Está Azerbaiyán declarando. Azerbaiyán, no, se equivocaron. Eso no es Naciones Unidas ni es Azerbaiyán. La otra señal. Si no entra, ahí la tenemos. Muy bien. Como ven, la cosa está caliente en Naciones Unidas, y todos los temas sensibles aparecen. ¿Volvemos a estudio, señor director? Gracias. Y con esta, trabajar en caliente y sin libreto es así, pero así es como se hace. No necesitamos ni libretos, ni textos en el teleprompter, ni audífonos. Este equipo funciona así. Y así es que vamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante, señor director. Video. Gracias. Esto es lo que quiero mostrarles. Preparado el F-18 para despegar de un portaaviones nuclear de la clase Nimitz. Ese es el músculo de que les hablaba. Este es el portaaviones George W. Bush. Es decir, Bush padre, ¿no? Porque el hijito nunca fue a la guerra, hizo lo posible por no ir. De manera que ahí cada color representa algo, La camiseta verde es equipamiento y mantenimiento, se encargan de la catapulta también. Las amarillas son los controladores en cubierta de la catapulta, a veces se rotan. Y ahí salió a 300 kilómetros por hora en 2 segundos. Y este es el Prowler. La camiseta roja que acaba de pasar es armamento y municiones. Ahí van las rojas, armamento y municiones, ni que lo hubiéramos llamado. Los marrones mueven todo lo que está en cubierta y los violeta reabastecen combustible. Esto que ven acá abajo a la derecha es lo que llaman la burbuja en los portaaviones nucleares. Lo tenemos tapado aquí. Esto es, la burbuja es una mini torre de control a nivel de la cubierta. El Prowler, vean todo lo que tiene, es un avión de 4 plazas, notarán acá un extraño color dorado para protegerse de las radiaciones. Es un avión de inteligencia, de perturbación electrónica, de captación de electrónica y también de ataque a tierra. Este es un avión de una alta movilidad, no es demasiado rápido, pero es una tremenda arma de guerra. Ven el reflejo dorado de que les hablaba, ¿no? Hubo un episodio en Italia, haciendo un vuelo rasante no autorizado, le cortaron el cable a un funicular, eso lo taparon después, ¿no? Bueno, ese Prowler es el que lleva, diríamos, comando, control, comunicaciones, mientras los F-18 hacen los ataques a tierra. Estos son los de la coalición, no necesariamente este es un F-18. Pero esto es lo que han mandado, no las agencias, sino los grupos armados y financiados en el terreno.
Esto es en Siria, cerca de la ciudad de Deir al-Azor. Y ahí alguien decía, alabado sea Dios, Allahu Akbar. Los aviones de la Alianza están bombardeando al Mayadín, Deir al-Zor. En suma, los ataques aéreos de la mañana de hoy viernes alcanzaron bases y posiciones del Estado Islámico en las afueras de la ciudad de Al-Mayadín. Y eso lo pretende hacérnoslo creer, al menos, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido. Las fotografías de electrónica de a bordo sobre los blancos son bastante contundentes, pero es un acto de fe creer que fueron las de allí. El ataque aéreo alcanzó más temprano la zona del campo petrolero de Al-Tanak, en la provincia de Deir al-Zor, mientras que ataques con misiles impactaron en el área de Al-Quriyah y también en Deir al-Zor, como les decíamos. Deir al-Zor, que limita con Irak, es controlada casi enteramente por la milicia del Estado Islámico y era una importante provincia productora de petróleo antes de que comenzara el conflicto en Siria hace más de 3 años. La idea es que esta gente en poder de los pozos petrolíferos no pueda hacer negocios, ganar millones de dólares vendiendo ilegalmente ese petróleo y tener así suficiente logística, armamento y apoyo para lo que les permitiría seguir operando. Hay un comando central que habla de la refinería modular y Estados Unidos y sus aliados árabes atacan las refinerías controladas por el Estado Islámico en Siria, ¿no? El comando central está encargado de las operaciones militares estadounidenses, como les hacía referencia, en el Oriente Medio, ¿no? Y explicó que se realizaron 13 ataques aéreos con cazas, como acabamos de ver, y aviones no tripulados, además, contra 12 refinerías bajo el control del ejército islámico. Vean ese tremendo lanzador de misil, ¿no? Un arma de infantería bastante poderosa si se la sabe usar. Están haciendo demostraciones acá, evidentemente están mostrando músculo, ¿no? La madrugada del lunes, Estados Unidos y 4 aliados árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes y Jordania, con el apoyo logístico de Qatar, atacaron desde el aire varios fortines del ejército islámico dentro de Siria por primera vez. Y eso supone lo que decíamos siempre, que las testas coronadas del Golfo, que necesitan pagar protección y siempre aliarse con Estados Unidos para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona, siempre los apoyarán en este tipo de aventuras, ¿no? Pero Israel, si actuó, pretende que no se sepa. El mando central, es decir, el mando central del comando de Estados Unidos, especificó que los bombardeos que se prolongaron durante unas 2 horas se produjeron en las localidades de Al-Mayadín, Al-Hazakah, Abu Kamil y Deir al-Zor. Aún estamos evaluando la efectividad de los ataques en las refinerías, pero las indicaciones iniciales apuntan a que tuvieron éxito, detalló el mando central en un comunicado desde Washington. Esto es lo que se obtenía en el terreno, no exactamente en esa zona, pero sí en lo más cercano a ella. Estados Unidos ha estado lanzando gran parte de los ataques desde el portaaviones George W. Bush, con el que abríamos nuestro dossier de hoy. Lanzamiento, digamos que esto es una versión moderna de los Katyusha. Estados Unidos está sobrevolando Siria con aviones tripulados y con drones no tripulados para recopilar inteligencia y señalar y marcar objetivos. Comenzó a liderar una ofensiva contra los bastiones del ejército islámico en Siria, donde la milicia sunita ha ido medrando y ganando terreno gracias a la guerra civil, hasta controlar vastas zonas del centro y del este de Siria, entre ellas centrales energéticas y pozos petroleros. Esto podría ser la ciudad de Aidek, cerca de Kobani, y esto otra vez podría ser Ras al-Ain. Pero esto es otro acto de fe, porque no hay un solo corresponsal que diga, como es costumbre y estilo en los corresponsales de guerra, yo soy fulanito de tal, este es mi logo, trabajo para el medio tal o la agencia tal, y estoy aquí en el lugar tal, captando esto para ustedes. No, esto lo envían grupos interesados que ya están, y luego lo que siempre decimos, ¿no? Por un lado, el teatro de operaciones, y por el otro, esto, la guerra paralela o alternativa al teatro de operaciones, en esto, la guerra en los medios. Secretario de Defensa
y el general Dempsey, es decir, los más altos y pesos pesados que representan el comando de lo que están operando ahora. Bueno, el saludo por lo de general, ¿no? Along with France, we've conducted over 200 airstrikes in Iraq against ISIL. Luego viene la guerrita de comunicados, es Hegel. Junto con Francia hemos llevado a cabo más de 200 ataques aéreos en Irak contra el ISIL y en apoyo de las fuerzas iraquíes. Con nuestros socios árabes hemos llevado a cabo 43 ataques aéreos en Siria, combinados con nuestros esfuerzos en curso en Irak. Estos ataques continuarán, negando al ISIL la libertad de movimiento y desafiando su capacidad para planificar, dirigir y sostener su funcionamiento. The governments of Belgium, Denmark and the Netherlands have announced. Durante los últimos 2 días, los gobiernos de Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos han anunciado su intención de participar en los ataques aéreos de la coalición en Irak. Hace unos minutos antes de venir aquí, hablé con el ministro de Defensa británico Michael Fallon. Me llamó cuando salía de las cámaras del Parlamento para informarme que el Parlamento británico solo había votado 524 a 43 a unirse a la campaña aérea en Irak con Estados Unidos y a nuestros socios de la coalición. Esto es cierto y le vamos a mostrar en nuestro dossier la votación a la que hace referencia el secretario de Defensa Chuck Hagel. Estuvo bastante movida y ya verán, bueno, al estilo del Parlamento. General Dempsey, el hombre de mayor rango en este momento. Y Dempsey dice, si bien la situación, es el jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿no? Si bien la situación en el Oriente Medio evoluciona y sigue exigiendo nuestra atención, vean que no improvisa, lee, porque esto es caminar en el filo de una navaja. Estamos equilibrando apremiantes desafíos en otras regiones, no solo allí. El brote de ébola en el oeste de África es lo más grande que el mundo haya visto jamás. Esta es una emergencia compleja, más allá de una crisis pública de salud, que tiene dimensiones humanitarias, económicas y políticas de importancia enorme. Como parte de la interagencia, la respuesta internacional, aprovechamos nuestra capacidad militar. Y luego Chuck Hagel dijo, en cuanto a los daños colaterales, nuestros militares, bueno, todas las misiones planean factores en esas primeras preguntas sobre los daños colaterales y las evaluaciones. Ninguna operación militar se ha llevado a cabo en nuestras Fuerzas Armadas sin que tenga una evaluación clara. Y luego un juicio tiene que ser utilizado sobre si queremos seguir adelante con esa misión. Justo con Francia hemos llevado a cabo, como le dijimos, más de 200 misiones y estamos evaluando ahora todos los aspectos. Bueno, Pentágono representa aquí lo que es el dolor de cabeza para los socios allende el Atlántico. El hombre de la calle se pregunta, ¿nos metimos en otra? ¿Cómo salimos de esto? Desde luego, hablaba de Francia, el secretario de Defensa, y aquí estamos en el ambiente, ¿no? La gente de la calle no parece estar profundamente involucrada en el tema, pero de alguna manera tienen su opinión. Esta era la estación La Gare de Saint-Lazare, y los kioscos y la prensa también daban idea de cómo están las cosas. Francia refuerza la seguridad interna ante el incremento de la amenaza terrorista. El pasado 25 de septiembre, un día después de que fuese divulgado el video del asesinato del francés Hervé Gordel en Argelia a manos de un grupo islamista, el presidente François Hollande reunió un consejo restringido de defensa para enfrentar la amenaza terrorista. En el encuentro estuvieron presentes los representantes de la cartera de defensa, de interior, los servicios de inteligencia exterior y los servicios de inteligencia interior. Por si les interesa, DGSE, el DGSE es el de seguridad interior, el exterior. Y el equivalente, pero con una I, es el de interior. Fátima dice, yo soy muy cuidadosa, miro con cuidado detrás de mí, delante de mí, pero esto no es la solución, deben reforzar la seguridad. Sabrina de Lyon dice, nos hacen sentir muy afectados por los incidentes, pero luego sobre la diario base no lo sentimos, vamos más o menos bien. Laurent Brown dice, no, por el momento veremos cuando se acerquen las festividades de fin de año y los grandes almacenes. Vamos a entrar a ellas con un poco de miedo, pero por ahora no veo mucha seguridad de que nos vayan a tirar un ataque terrorista acá. Los diarios, como siempre, hacen su oportunidad, ¿no? Y sobre este sentido, todos decían, bueno, movilización nacional, nosotros somos
Los sucios franceses, decía Liberación, para los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes en Francia dicen no a la barbarie, es decir, los musulmanes ciudadanos franceses se comportan como tales y no quieren saber de nada de estos ataques eventuales o no de los yihadistas. Los kioscos son un poco la temperatura. Cruzando el Canal de la Mancha, Londres. Vamos a palpar la opinión de la calle. Pero el hombre de la calle tiene siempre algo que opinar y suele estar bien informado en ambos lugares del Canal de la Mancha, ¿no? Por ejemplo, Nigel Coward decía ante una entrevista callejera sobre los temas. Personalmente creo que es una situación muy peligrosa para nosotros y para todo el mundo y definitivamente creo que tenemos que tomar alguna acción por ahí, porque si no lo hacemos se pondrá peor. Creo que el sufrimiento en el Medio Oriente de la población local solo va a empeorar si nos quedamos aquí y no hacemos nada. Creo que probablemente la única manera de que realmente podamos eliminar a esos chicos malos es esta, ¿no? Y Lian decía, sí, definitivamente es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, entonces estamos siendo simplemente un objetivo sin reaccionar. Tenemos que apoyar a la Unión Europea y ayudar al resto del mundo. Paul dice, para toda nuestra seguridad, si no, esto va a empeorar, hay que actuar. Tienen que ser cortados de raíz. Los viejos puentes de Londres, el Parlamento, tranquilidad aparente, pero vieron que la tensión está presente. No solo en lo que opina el hombre de la calle, sino en lo que se refleja en los periódicos. Golpe a los británicos, tercera guerra en Irak para arrancar en unos días, 3 años nos va a tomar por lo menos para aplastar a la yihad, y golpe a los británicos, decían aquí, y aparece también una dama que decía, quiero que venganza por la muerte de mi padre. Lo decía la hija del trabajador internacional de ayuda, que había sido asesinado cruelmente, ¿no? Pero 3 años de guerra para aplastar a los yihadistas, es lo que tenía de cabeza con ese titular a los británicos. Vengar a mi padre, dice la hija del trabajador internacional de ayuda que tuvo la muy cruel muerte, ¿no? Lo decapitan. Pero esto es lo que les preocupa. 3 años de guerra, miren cómo preparan el ambiente, ¿no? 3 años de guerra para aplastar a las yihads. Están preparando esto como para que la opinión pública acepte una campaña de larga. Bueno, el 10 de Downing Street tiene la respuesta. Esta es una puerta interesante, siempre está impecable. ¿Por qué? Porque en realidad hay 2 puertas. Cuando apenas se pone más o menos una, la cambian por la otra que está en perfecto mantenimiento. Y tal vez sea la única puerta importante de Londres que no tiene llave. Nunca se le ha puesto una llave. Ahí está ahí, frente a Whitehall, en una callecita ciega. Y de ahí es donde salen los personajes y las grandes declaraciones cuando hay crisis, ¿no? Hubo un tiempo que los periodistas no podíamos tomar una foto ahí. Ahora no se puede cruzar ni por casualidad. Miren, esto es raro, ¿eh? Policías con chaleco a prueba de balas, los bobbies. Se puede tomar como esta cámara desde enfrente, de la acera de enfrente, que es el Whitehall, pero ni pensar ni llegar a la mitad. Ahí se estaba cocinando el gran debate de la Cámara. ISIL, the Prime Minister. Anuncia el speaker al primer ministro. David Cameron dice: ISIL is a terrorist organization unlike those we have dealt with before. Salía directo del 10 de Downing Street para esta sesión, dice. ISIL es una organización terrorista muy diferente a las que hemos tratado antes. La brutalidad de las decapitaciones es asombrosa. Crucifixiones, destruirle los ojos, la violación como arma, la masacre de los niños, todas estas cosas pertenecen a la Edad Media. Pero no es solo la brutalidad, sino que está respaldado por miles de millones de dólares y han capturado un arsenal de las armas más modernas. En el espacio de unos pocos meses, el ISIL ha tomado el control de un territorio que es mayor que el tamaño de Gran Bretaña, nuestro país, y está haciendo millones vendiendo petróleo al régimen de Assad. Ya ha atacado al Líbano y se jacta de sus diseños para la frontera turca. Esto es una amenaza más a la seguridad del mundo. Si no se controla, nos enfrentaremos a un califato terrorista en las costas del Mediterráneo y limita con un miembro de la OTAN, con una intención declarada y probada de atacar a nuestro país y nuestra gente. Esta no es la materia de la fantasía. Está ocurriendo enfrente de nosotros y tenemos que hacer frente a ella. It is happening in front of us
and we need to face up to it. But I believe, Mr. Speaker, it is also... Pero creo, señor presidente, que es también nuestro deber de participar. Esta operación internacional se trata de proteger a nuestro pueblo también y proteger las calles de Gran Bretaña. No debe ser una tarea para la que estemos mal preparados o completamente subcontratar otras fuerzas aéreas de otros países, por lo que es justo que nosotros actuemos. Si permitimos que el ISIL crezca y prospere, no hay duda que el nivel de amenaza aumentará. Ya hemos visto asesinar a personas inocentes en un museo de Bruselas. Ya hemos tenido aquí parcelas en Gran Bretaña, donde actuaron los ISIL. ¿Cuánto más fuerte deben ser para que decidamos que necesitamos tomar acción aquí? Luego, ante una pregunta de la oposición, dijo: ¿cuánto durará esta guerra y cuándo va a terminar? Dice la oposición. Nos llevan a otra. Bueno, déjame responderle muy directamente. Esto va a ser una misión que va a tomar no solo meses, sino años, pero creo que tenemos que estar preparados para ese compromiso. As my right honourable friend knows, what we have done is, I'm very clear, ISIL needs to be destroyed. Estoy muy claro, el ISIL debe ser destruido en Siria, así como en Irak, y apoyamos la acción que Estados Unidos y 5 estados árabes han tomado en Siria, y creo que hay un fuerte caso para que hagamos más en Siria, pero yo no quería traer una propuesta para la Casa de los Comunes hoy. No había consenso. Creo que es el mejor si nuestro país puede proceder sobre la base del consenso. Luego dijo: vean cómo preparan el ambiente para otra guerra, ¿no? Luego vean. Es inevitable que la sombra de la última intervención militar del Reino Unido en Irak cuelga sobre esta Cámara hoy en día. Pero la situación que enfrentamos hoy es muy diferente. Estamos actuando en respuesta a una petición directa del gobierno soberano de Irak para ayudar a hacer frente a esta amenaza mortal terrorista. Es una amenaza a Irak y una amenaza para Gran Bretaña. Nosotros no estamos actuando solos, sino como parte de una coalición internacional en 60 países, muchos de ellos de la región y todos ellos comprometidos a acabar con el ISIL, por muy difícil que la tarea pueda resultar. Vean que la materia es delicada, no improvisa, lee. Señor presidente, esto no es como en el 2003, pero no debemos utilizar la iniciativa de ahora, sino aprender de los errores del pasado. Esos errores no pueden servir como excusa para la indiferencia o la inacción. Vamos contra estos extremistas, vamos a apoyar a nuestros amigos musulmanes en todo el mundo, a reclamar su religión, y una vez más nuestras fuerzas inspiradoras se pondrán en peligro para mantener a nuestra gente y nuestro país seguro. Rindo homenaje a su extraordinaria valentía y servicio y felicito por este movimiento a la Cámara. Mr. Speaker, I rise to support the government motion. El líder de la oposición, laborista Ed Miliband, dice: señor presidente, tomo la palabra para apoyar el movimiento del gobierno relativo a la acción militar contra el ISIL en Irak. Y que es correcto que el primer ministro ha traído este problema y que se ha comprometido que él también traerá decisiones futuras para la Cámara, espero. Bueno, aquí el tema es la moción que tenemos presente sobre Irak. Of the country, no. Division, clear the lobby. Los miembros del Parlamento fueron votando y el resultado fue sí a la derecha 524, no a la izquierda 43. Y con esto, marco legal para otra guerra. The ayes to the right, 524. The noes to the left, 43. The ayes to the right, 524. The noes to the left, 43. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. We come out of the German whip. A la derecha 524 por el sí, a la izquierda no, 43. La resolución es aprobada. Otra base de la Real Fuerza Aérea. Y estamos en Turquía. Todo el mundo se moviliza. En Ankara está el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, dejando esta base aérea a su llegada. Y esta es otra movida para contactos personales de muy última hora. Esto es la trama de una alianza para una nueva guerra a gran escala. Las tomemos de lejos o las tomemos de cerca.
el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, a la llegada había dicho: hemos observado que en las últimas 48 horas algunos procedimientos se enfrentan a problemas de comunicación entre nuestros servicios. Las medidas deben ser tomadas para mejorar nuestras comunicaciones, para garantizar esos retornos, y este es el objetivo de mi visita. Des déficits de communication entre nos services respectifs et qu'il fallait prendre des dispositions pour améliorer cette communication, mettre en place des dispositifs nouveaux par rapport à ceux existants, de manière à sécuriser ces retours. C'est l'objet de cette visite. Está haciendo un poco de control de daño, ¿no? Porque hubo varias fallas. Dijo, los acontecimientos de las últimas 48 horas se produjeron como resultado de una falla de comunicación entre nuestros servicios. Pero a pesar de las dificultades de estas últimas horas, hemos mejorado considerablemente nuestras relaciones y cooperación a lo largo de los últimos meses. Dernières heures, nous avons au cours des derniers mois renforcé considérablement nos relations avec la coopération. Merci à tous. Yumurtalik y Ankara, las siguientes imágenes. Mientras aquí se hacen las declaraciones y el protocolo se cumple para los encuentros de alto nivel, el drama social en otras latitudes cercanas es enorme. Y los desplazamientos de los civiles, después de iniciado este tipo de operación en el terreno, no tiene nada que ver con este protocolo y esta relativa tranquilidad, donde la contundencia no pasa de lo declarado. Pero aquí se está gestando otra coalición y esto probablemente sea un movimiento a largo plazo. Esta es la brutalidad de la realidad en el terreno. Esto es Yumurtalik. La gente huye. Y huyen porque no tienen opción. Un kurdo sirio, Yasin Ahmad, daba una de las definiciones. Llevamos a la gente como podemos. Si no tenemos camillas, hacemos lo que se pueda. Todo el que se pueda mover, tiene que moverse, si es posible per se. Es un problema humanístico, logístico. La prioridad es para las mujeres, sobre todo las que están amamantando, para los niños. Ellos matan a todos, incluyendo mujeres, niños y jóvenes en todos los pueblos en los que llegan. No respetan las reglas del Islam. Todos ellos piensan que son más grandes que Dios. Recuerdan lo que les decía tantas veces, ¿no? Después del drama de los palestinos será el de los kurdos. Aquí lo tenemos en pleno desarrollo. Otro kurdo, Mohamed. Vine a traer a mis hijos a un lugar seguro, volveré. Hablan de ataques aéreos. ¿Dónde están esos aviones de guerra? ¿Dónde están bombardeando? Yo digo que en ninguna parte. Los Estados Unidos dicen que lanzaron ataques aéreos, pero ¿dónde están sus objetivos? Nuestra gente lo está viviendo miserablemente. Kobani es asediada. Toman el control de todo y de cada pueblo. ¿Dónde están los aviones que dicen que van a ayudarnos? El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, observaba de lejos el tema, pero se encontraba con una realidad contundente sobre los que buscan refugio en su país. Y dijo, a partir de hoy el número de personas que huyeron de Kobani ha superado 160.335. ¿Qué país podría abrazarlos rápidamente, aún teniendo la voluntad de hacerlos? Gelenlerin sayısı 160.335. Hangi ülke bir anda buna kucak açabilirdi? Akrabalarımızla ilgili olarak dünyada hiçbir ülkenin. ¿Por qué dice eso, primer ministro? Bueno, porque Turquía es la salida humanitaria y está recibiendo aparentemente más refugiados de lo que puede manejar. Por eso hizo esa declaración. Bueno, cosas breves, Sancho, y esto es solo el comienzo. Esto se va a poner bastante peor. Veamos las realidades de los mercados. El precio del crudo venezolano cerró hoy a $86.65, levemente a la baja. Compensa el promedio de nuestra cesta, la cesta OPEP, que sube a 94.25, pero todavía estamos lejos de los $100, ¿no? Y también al alza el West Texas, 92.59. Nos da un promedio aceptable entre los tres. Buenas noticias para su graciosa majestad británica. El precio del Brent del Mar del Norte sube a 97,2 centavitos. La onza Troy de oro, pese a la crisis, baja, 1.221,5 centavos.
Sube el quintal de café, $184.97. El precio del cobre levemente a la baja, 6.706 redondos la tonelada. El níquel en igual tendencia, 17.247 la tonelada. Y el euro baja a un punto, 1.27 respecto a la divisa estadounidense. Bueno, tenemos Asamblea General de la ONU en un monitor y esperamos novedades en el otro, pero nada supera lo que tenemos preparado para ustedes en el segundo bloque. Hora exacta de un corte. No se pierdan el segundo bloque, yo no me lo perdería. Ya volvemos. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y a veces, no por reiterados los argumentos, se desgastan los conceptos. Yo creo que es oportuno reiterar algunos porque los reafirman. Ustedes vieron este debate en el Parlamento británico. Se están preparando el marco legal para otra intervención. Ustedes vieron lo que se está hablando en Estados Unidos y en las potencias de la OTAN de Europa. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Entre otras cosas fundamentales, control de la riqueza petrolera. ¿Por qué están bombardeando los pozos petroleros? Porque prefieren destruirlos y después reconstruirlos que permitir que el ISIL tome control de esto y esté en el mercado negro vendiendo petróleo, porque se lo sacan de las manos. Negocio riesgoso, la guerra también lo es, y no es un negocio generalmente, para algunos siempre lo es. Ahora, es bueno que recordemos esto, y soy reiterativo porque creo que el ejemplo es contundente cuando vemos el mapa. Vieron que en esta acción todos los pequeños reinos del Golfo se han sumado a la caravana guerrerista de las grandes potencias occidentales. ¿Por qué? Porque nadan en dinero, pero no tienen suficiente fuerza y no quieren que se les desestabilice el barrio. Ellos tienen que pagar protección a las potencias occidentales para mantener la cabeza sobre el cuello y sobre la cabeza la corona, sus privilegios, su forma de vida. Pero recordemos lo que siempre mostramos aquí. Vean esto. La gran riqueza petrolera tiene un cuello de botella, el estrecho de Hormuz. Cuando uno está allí, se da cuenta qué fácil sería bloquearlo. Y por aquí pasa 42-45% de la energía del mundo. ¿Cómo le llega a Estados Unidos y Europa? Por la vía larga, porque los supertanqueros no todos pasan por los canales y estrechos. La vía larga es bajar por el mar Arábigo, darle la vuelta Cabo de Hornos bueno, uno es Hornos y el otro Buena Esperanza, ¿no? No confundir el sur de América con el sur de África. Luego subir por el Atlántico Sur, vean todos los días de navegación, pasar al Atlántico Medio, luego meterse en el Caribe y para llegar al sur de los Estados Unidos, 40 a 45 días. Entonces, ¿dónde está la riqueza petrolera y gasífera más grande del planeta? En lo que hoy llamamos orgullosamente República Bolivariana de Venezuela. Aquí, frente a los 40 a 45 días, estamos a 4 a 5 días del gran consumidor y contaminador. Así como está la droga. ¿Quién es el mayor productor de cocaína del mundo? Y lo sigue siendo aún con todos los gringos metidos adentro, con 7 bases y el derecho a usar todas las otras. Colombia. ¿Cuál es el mayor consumidor de coca del mundo? Estados Unidos. ¿Les dice algo esto? Debería extrañarnos que alguien que se abrazó con nuestro líder como hermano dijera, vengan a invertir aquí, aquí no hay castrochavismo. Cosas veredes, Sancho. Es increíble, ¿no? En fin, los videos no mienten. Pero recuerden, el Plan Colombia
pagado, entrenado, financiado por los Estados Unidos, no es por casualidad, porque ellos primero quisieron poner las bases en nuestro país y soberanamente se les dijo, no, este es un país soberano, aquí no hay bases gringas. Ya tenemos suficiente ejemplo con la daga en el costado de la hermana República de Cuba, ¿no? Y bien, fueron a poner la base de F-16 que querían poner aquí, justo enfrente, nos la pusieron en las islas pertenecientes al Reino de los Países Bajos. A mí tocó ser testigo de lo que dijo el presidente Chávez cuando veníamos de un viaje largo y habló allí con las autoridades, ¿no? Y como no estoy autorizado a repetirlo, pues no lo digo, pero nunca escapó esto a nuestra geopolítica. Y ahora hay 7 bases en Colombia, con merma de su soberanía evidente, y el derecho a usar todas las otras, y un tratado que, más o menos como el de Japón ocupado en la Segunda Guerra, ¿no? Haga lo que haga un soldado estadounidense allí, borracho, drogado, no lo pueden someter a la justicia, tienen que entregárselo a su cadena de mando. Bueno, esa es la realidad. Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas sigue debatiendo cosas. Mientras tanto, nosotros consideramos que la situación está como para mostrar más bien imágenes y hablar sobre ellas, porque parecen bastante más contundentes de lo que podemos decir en este momento. La explicación en el mapa creo que resultó, no por reiterada, menos contundente. El comandante en jefe de la Fuerza de Estados Unidos, vean, baja del Marine One. El helicóptero presidencial, ¿vieron lo que acaba de hacer? Lleva un vaso de plástico con café. La infantería de Marina, que es encargada de su protección, le rinde homenaje y les hace el saludo militar con el vaso de café en la mano. Esto fue una torta. Se ve que Obama no tuvo nunca una formación militar, aunque a pesar de ser el comandante en jefe, ¿no? Estaba allí, en Nueva York, yendo hacia las Naciones Unidas. Lo trajeron en el helicóptero presidencial. El helicóptero presidencial pasa a ser Marine One cuando él está a bordo. Después deja de serlo, ¿no? Y la realidad aquí es que ese gesto de saludar con un vaso de café en la mano le va a costar un buen rato de dolores de cabeza. Mientras tanto, ¿qué pasa en el teatro de operaciones? Bueno, aquí estamos en Laptev, en el mar de Laptev, Rusia. Unidades de defensa costera de Rusia llevaron a cabo ejercicios militares con fuego real y utilizaron buques y vehículos militares para organizar las técnicas de defensa en el escenario de los ataques por mar, aire o tierra en el archipiélago de las islas de Nueva Siberia. El video de los ejercicios mostró cañones de cubierta, lanzamisiles antiaéreos. Los ejercicios militares de Rusia incluyen a la Marina practicando destrucción de los misiles lanzados en las afueras del lugar. Tanto Rusia como la OTAN han intensificado recientemente las maniobras militares desde el estallido del conflicto en Ucrania y muestran músculo, ¿no? El Kremlin ha dicho que Rusia actualiza su doctrina militar este año después de la crisis de Ucrania y el fuerte deterioro de las relaciones con la OTAN. Gelieferten Mengen an Gas von Gazprom, an Naftogaz, sind unstrittig. Estamos en Berlín. Comisionado de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, la cantidad de gas liberado de Gazprom y Naftogaz es indiscutible. El precio está siendo debatido en el tribunal y ninguna de las partes tendrá un interés en dañar su posición jurídica frente a la Corte. A la luz de esta posición inicial, basada en el trabajo de las semanas anteriores, hoy discutimos puntos de esquina integrales para un paquete ante el invierno que se aproxima. Creemos que esta es una solución provisional aceptable para asegurar el suministro de gas el próximo invierno y hasta la primavera. Los partidos representados aquí todavía necesitan consultar a sus respectivos gobiernos. Der Gasversorgung im nächsten Winter bis zum Frühjahr werden kann. Luego dijo, creo que esta solución es aceptable. Esencialmente esto significa lo siguiente. Ucrania se compromete a pagar las cuentas abiertas a los socios rusos, una cantidad de 2 millones de euros, hasta más tardar a finales del mes de octubre. La Comisión obtendrá previamente una garantía del Fondo Monetario Internacional. Verpflichtet sich für die Bezahlung offener Rechnungen einen Betrag von 2 Milliarden Euro bis spätestens Ende Oktober. Ucrania se comprometerá a pagar un nuevo tramo a finales de
1.100 millones de dólares a fin de año para los socios rusos. Schon zuvor beim Internationalen Währungsfonds eine entsprechende Garantie erwirken. Y luego dijo, el lunes y el martes, al principio de la próxima semana, queremos ver y tratar de ver con claridad sobre la aprobación de esto. Va a haber otra reunión trilateral prevista con los ministros y directores generales y yo participaré al final de la próxima semana en Berlín y tengo la esperanza de que podamos dilucidar todas las preguntas que ahora están sobre la mesa. Rusia podría reanudar en octubre los suministros de gas a Ucrania, pero esto lo dijo el ministro de Energía ruso Alexander Novak, quien ha declarado que Rusia puede reanudar los suministros de gas a Ucrania en octubre próximo si Kiev cancela 2.000 millones de dólares de la deuda que tiene con la rusa Gazprom. Eso depende de los acuerdos definitivos, dijo Novak a los periodistas en Berlín, donde participó hoy en las negociaciones tripartitas Rusia, Ucrania, Unión Europea sobre el gas. Bruselas, Bélgica, Parlamento Europeo. Rebecca Harms, tuve que enfrentar que hay una decisión oficial en el gobierno ruso que tal vez me vean como una persona no deseable. Rebecca Harms, jefe del Partido Verde en el Parlamento Europeo, agregaba, sin mucho quórum, después de haber firmado el documento con el que estoy de acuerdo y que he recibido en él toda la información, él me preguntó si yo habría votado a favor de sanciones contra Rusia. Confirmé esto porque se sabe y él entonces le dije, ok, esta es la razón por la cual no se le permite entrar en Rusia. Part of the reason why you are not allowed to enter Russia. Polish press agency. Y otras preguntas sobre cuál es el futuro inmediato de la situación. Dijo, no sabemos, nadie lo sabe. Hay una lista de gente deseable y otra de no sabría decirle. Podrá ser que todos los miembros del Parlamento Europeo que votaron a favor de las sanciones económicas y las sanciones dirigidas contra Rusia y los rusos estemos en esa lista. Nosotros simplemente no lo sabemos. Russia and Russians are on this list. We simply do not know. Luego apareció Catherine Ashton y Maja Kozyanchik, la vocera de la diplomacia europea. Catherine Ashton tenía algo que decir al respecto y a través de su vocera decía: condenamos las acciones en el propio aeropuerto de Moscú a no permitir la entrada al territorio de la Federación Rusa a Rebecca Harms, a pesar de su comprobación ante las autoridades rusas de su rango y por qué iba. Tomamos nota de que ella estaba en el camino para observar el juicio del piloto ucraniano Nadezhda Savchenko, cuya prolongada detención sigue siendo motivo de preocupación para la Unión Europea. Y también creemos que la falta de transparencia de las autoridades rusas en relación con los llamados personas de la lista negra es lamentable y va en contra del espíritu del acuerdo que está tratando de tener lugar entre la Unión Europea y Rusia. Mientras esto ocurría, la vocera de la Comisión Europea, Helen Kearns, hacía frente a la situación de las consecuencias del tema del gas después de que Hungría parara el envío de gas a Ucrania, ¿no? Esperamos a todos los Estados miembros facilitar la inversión del flujo, según lo acordado por el Consejo Europeo, en aras de una seguridad energética compartida. Vale la pena recordar quizás que no hay nada que impida que las empresas de la Unión Europea puedan disponer libremente de gas que ya habían comprado a Gazprom. Y esto incluye la venta de este gas a los clientes tanto dentro de la Unión Europea, así como a terceros países como Ucrania. ¿Se dan cuenta, no? La confrontación ahora llega, esto lo decimos nosotros, la confrontación ahora llega a quién abastece Ucrania, quién resulta ser el amigo confiable en esta crisis y quién gana terreno en esta guerra por la energía, como no pocas otras, ¿no? Sí, la Unión Europea reprende a Hungría por suspender el envío de gas a Ucrania. Este es el meollo del asunto.
La Comisión Europea reprendió este viernes a Hungría y recordó su compromiso de suministrar gas a Ucrania tras la suspensión del operador húngaro el jueves de la entrega del fluido a Kiev. Nuestro mensaje es muy claro. Esperamos de todos los Estados miembros que faciliten los flujos invertidos en los gasoductos. Los flujos invertidos era algo previsto para una máxima crisis, ¿no? Que lo que va de Rusia para allá viniera al revés desde algunos países. Y esto permitiría a la Unión Europea suministrar gas a Ucrania para paliar la interrupción del suministro hecho por Rusia, según declaró el portavoz de la Comisión. El Consejo Europeo, en donde están representados los 28 países miembros, convinieron esto. Esta es la guerra de la energía, un aspecto de la nueva neoguerra fría con silenciador. No hay nada que impida a las compañías europeas disponer libremente del gas comprado a Gazprom. ¿Quién es Gazprom? Si no lo olvidan, es nada menos que el proveedor ruso de la mayoría de gas que consume la Unión Europea. Y ellos dicen, nada nos impide que el gas que le compramos a los rusos lo vendamos ahora a terceros países, incluso como Ucrania. Decisión que el gigante ruso Gazprom considera ilegal. Yo se lo vendí a la Unión Europea. No es para que ustedes ahora vengan a vendérselo. El gas mío que le vendí a la Unión Europea se lo vengan a vender a ustedes a Ucrania. Los contratos en vigor entre Gazprom y la Unión Europea no prevén ninguna reexportación, reiteró el ministro de Energía ruso Alexander Novak en una entrevista con el periódico alemán Handelsblatt, publicada este viernes. Y esto es lo único que puede garantizar la entrega sin interrupción a los consumidores europeos. El gobierno húngaro justificó este viernes la suspensión del suministro a Ucrania por la necesidad de aumentar sus reservas de gas. Todo el mundo quiere tener reservas estratégicas porque no se sabe dónde termina esta confrontación. Y esto es otro de los compromisos de la Comisión que le pide a los 28 miembros que respeten. La interrupción del suministro húngaro es fuerte. Paraguay, el Papa definitivamente no barre bajo la alfombra. El nuncio apostólico en Paraguay, Emilio Arriotti, ha dispuesto la sustitución del obispo de Ciudad del Este, Su Excelencia Monseñor Rogelio Olivieres Plano. ¿Por qué otro acusado de pedofilia y cosas horribles? Su Excelencia Reverendísima Monseñor Claudio Jiménez, obispo de Cali. Ya está preso un alto jerarca también por pedofilia. La decisión de la Santa Sede, ponderada por serios motivos pastorales, mira al bien mayor de la unidad de la Iglesia de Ciudad del Este y a la comunión episcopal en Paraguay. El escandalete sigue, pero este Papa no barre bajo la alfombra. Bien por el Santo Padre. Y el obispo de Ciudad del Este, Ricardo Olivieres. 15 de agosto. Debido a que en 2002 la Santa Sede procedió a terminar, dijo que no fue así, terminó, 7, 8 años. Luego decir que no había más. Porque la Santa Sede terminó el año 2002 el procedimiento y dijo que no había más y que se acabó. Y el año 6 o 7 o 8, no sé por ahí, volvió a decir que no había más. 2006-2007. Que yo podía incardinarlo tranquilamente a Urrutigoite y así lo hizo, lo hice. Está presentada por la senadora Lilian Samaniego, por la cual comunica que dejará de asistir el 8 de septiembre. Se está limpiando todo lo que se barrió bajo la alfombra y mientras toman tereré, se toman decisiones bien fuertes. Ya en el Vaticano está preso un altísimo prelado que cuando estaba en República Dominicana pagaba por hacer sexo con niños. En la iglesia, ya sea doctrinales, pastorales o personales, porque ayer veíamos que daba prisión domiciliaria a un ex nuncio en República Dominicana acusado de pedofilia. Hay que limpiar la casa, definitivamente. Lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Recuerden eso. Venezuela rechaza declaraciones injerencistas del Insulsa. Canciller venezolano Rafael Ramírez repudió los juicios de valor que emitió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, contra el sistema democrático de gobierno venezolano. Política. En ese sentido, el llamado que hace el presidente permanente, creo que es unánime, el
fin del bloqueo de la hermana República de Cuba, fue un tema muy importante. El llamado que él hace a evitar la lógica de la violencia que se sigue imponiendo para combatir el terrorismo en el mundo. Nosotros estamos en contra del terrorismo y en contra de la violencia que se ha venido suscitando en el área del Medio Oriente, pero también queremos recordar, y lo decía el presidente Maduro, que bueno, fue justamente un odio y unos grupos terroristas alimentados desde grandes centros de poder, financiados y estructurados de grandes centros de poder, que lo que han hecho es llevar tragedia y enlutar a todos los hermanos pueblos de Libia, Siria y ahora lo que está sucediendo en Irak. Igualmente el presidente hablaba de bueno, la necesidad de que nuestra América esté libre de colonialismo y bueno, poner fin a la situación de Puerto Rico, que descolonizar a Puerto Rico. Hemos hablado también de bueno, todos los mecanismos que ha creado de nuevos bloques regionales, nuevos regionalismos que ha surgido sobre todo en Sudamérica, el área de Sudamérica y el Caribe, con la creación de la CELAC, con la creación del ALBA, la creación de Petrocaribe, la creación del UNASUR. Nuestros países aquí en Sudamérica y el área del Caribe muy ricos en cuanto a creación de nuevas instancias y una nueva arquitectura que tiene que ver con la aspiración de nuestros pueblos a crear un nuevo orden económico, un orden más justo, un orden mucho más equilibrado, que por supuesto supere las consecuencias y los grandes desequilibrios que ha creado el capitalismo a nivel mundial. Nosotros vimos a lo largo de estos 3 días a una América Latina que en realidad mostraba una unidad en cuanto a su visión del mundo, a su reclamo. Estábamos hablando de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, Costa Rica, México. Todo el mundo reclama, prácticamente estamos, es decir, América Latina habló más fuerte, alzó más fuerte la voz en esta sesión. Creo que sí, y creo que es una muestra clara de cómo ha cambiado nuestra región desde su visión del mundo, mucho más independiente, soberana. Fíjate que, bueno, el primer discurso del presidente Maduro en una sesión especial que se hizo sobre el cambio climático refleja una posición firme de nuestros países en cuanto a que, bueno, el cambio climático tiene que ver con el sistema que tenemos de producción, de consumo, que es insostenible. Como titulan algunos libros, el horror del capitalismo y todos los problemas que producen nuestros países. Nuestra Sudamérica es una gran región con grandes bosques, con recursos naturales, y estamos impulsando, por ejemplo, en este tema, una posición común para que recoja y sea universal a lo que ha sido el reclamo de los pueblos. Por cierto que estas sesiones estuvieron precedidas por movilizaciones de organizaciones sociales hablando sobre el tema del cambio climático. También en torno a esta asamblea y esta intervención de los presidentes, que por supuesto es el objetivo principal de nuestra visita acá y nuestra gestión, bueno, hemos tenido una dinámica de reuniones y muy rica, bastante compleja, completa. Tuvimos reunión del Consejo Político del ALBA TCP y tuvimos una reunión bien importante, con importantes resultados, con importante asistencia de los cancilleres. Tuvimos una reunión de la CELAC también muy nutrida, muy importante. Tuvimos ahora, culminamos una reunión de la UNASUR, donde también nuestros cancilleres, bueno, preparando todos los temas y la agenda estratégica, lo que hemos llamado la agenda del sur, que pretendemos que sea impulsada y sea concretada en esta extraordinaria iniciativa que configuran ya una nueva arquitectura en el contexto mundial. Y hay un tema también interesante que es el tema respecto a las transnacionales, que ustedes trataron ese tema y se habla de crear una nueva institución para tomar una posición en común. Hemos acordado impulsar la creación de un observatorio del sur que tiene que ver mucho con que los países del sur tengamos una posición común contra lo que es la permanente pretensión de las empresas transnacionales en la explotación de recursos minerales, la explotación de recursos petroleros, de tener una especie de jurisdicción extraterritorial
que pretenda intervenir en nuestros países en temas tan sensibles y tan vinculados a la soberanía como el manejo de los recursos naturales. Eso fue algo que también estamos avanzando y hemos venido concitando el apoyo de otros países, hermanos países del África, sobre todo en estas materias que son comunes y nos afectan a todos por igual. Por último, señor canciller, declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su reacción. Bueno, yo debo decirte que son unas declaraciones infelices. Infelices es lo menos que podemos decir de este tema del señor Insulza, secretario general que está de salida en la OEA, que apenas le quedan 4 meses y entonces ahora en este momento se pone a hacer unas declaraciones muy graves, inaceptables por nosotros, donde hace unos juicios de valores en nuestro proceso democrático en Venezuela, en nuestro país, y está plagado de mentiras y falsas verdades y pretende alentar, como están haciendo sectores de la extrema derecha norteamericana, una matriz contra nuestro país, una matriz para impulsar internamente actos de violencia que ningún gobierno aceptaría. Nosotros somos profundamente celosos de nuestra soberanía y profundamente celosos de resguardar el derecho y los intereses de todo el pueblo de Venezuela, tal como está establecido en nuestra Constitución, y no podemos aceptar estas declaraciones de insultos, son unas declaraciones canallescas, no tienen verdaderamente ningún parangón, es una declaración fuera de tono, fuera de lugar, y le vamos a responder en todas las instancias, porque nosotros no vamos a permitir que contra nuestro país y contra nuestro pueblo se levanten tantas mentiras. Y bueno, lamento mucho, Insulza vivió en carne propia lo que son los efectos del fascismo, cuando él mismo sufrió el exilio por la dictadura de Pinochet y lamentablemente ahora no se da cuenta que sobre nuestro país intentan colocar una misma situación que genere violencia y que no lo podrán hacer porque nuestro pueblo es consciente, es el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, y tenemos un país y unas instituciones que funcionan de acuerdo a nuestra Constitución y mucha solidez y mucha conciencia de nuestro pueblo. Pero es lamentable esas declaraciones del señor Insulza, las repudiamos y bueno, lamentable porque es un señor que está de salida ya de la Organización de Estados Americanos. Necesitamos otro secretario general, definitivamente. Usted ha estado aquí precisamente en este predio, usted ha visto lo que es la seguridad y lo que es la estructura del aparato policial. Usted ha podido constatar, porque lo estamos viendo aquí apenas a, qué sé yo, 50 metros, que hay un perímetro delimitado con una garita a unos 5 metros de altura para hacer manifestaciones y protestas. Es decir, en este país, si se quiere protestar, primero hay que pedir permiso, después hay que hacerlo en determinados horarios, después hay que hacerlo bajo vigilancia policial o bajo resguardo policial, como usted lo quiera interpretar, pero bajo control total del Estado. Lo estamos viendo aquí, y acá han protestado estos días una serie de grupos. Sin embargo, aquí nadie cuestiona de que la organización de las protestas debe ser algo controlado. Así es. Es el doble rasero y la doble moral, ¿no? Y nadie tiene moral para ir a hablar contra nuestro país, un país profundamente democrático. Los que conocen Venezuela saben que se respeta en exceso, como diría en algún momento el expresidente Lula, todos los derechos democráticos, todo lo que está establecido en la Constitución, pero no podemos renunciar, por supuesto, como Estado y como gobierno, no podemos renunciar a resguardar la paz y la tranquilidad de nuestra población, de la inmensa mayoría de nuestra población que quiere trabajar y seguir profundizando nuestro muy interesante y que se ha convertido en un ejemplo para los pueblos del sur, proceso de cambio que hemos vivido con la revolución bolivariana. Bueno, más contundente no pudo ser el ministro de Relaciones Exteriores, y excelente nota del colega y doble compatriota, porque eso es lo que ha dicho, es la realidad. En este país, para protestar hay que tener mucha adecuación a los marcos que le ponen y saber hasta dónde y cómo, muy controlado. Y en cuanto a Insulza, el insulso secretario general de la OEA, que ya está de salida, no se podía ir sin volver a meter las de caminar hasta el cuadril, ¿no? Bueno, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom
Assalamu alaikum, Pax Vobis. Es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en Oriente Medio, en Tierra Santa, ¿no? Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Hasta entonces, muchas gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se origina en Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, y es el programa pionero. Nuestro correo electrónico, ya saben cuál es el nuevo, el anterior no opera. Y por supuesto, los leo todos, un poco maratónico intentar contestarlos todos, pero de alguna manera prometo leerlos todos este fin de semana. Con lo demás, no ingresen a la estadística. Nos vemos el lunes, Dios mediante, desde Venezolana de Televisión o a través de nuestra hermanita Telesur. A nombre del equipo Dossier les habló el productor de este programa, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.